La evacuación de la población civil de Mariupol en el sureste de Ucrania quedó aplazada por el incumplimiento del alto el fuego en torno a la ciudad y los alrededores por parte de Rusia. La medida había sido anunciada desde el Kremlin. De acuerdo con la alcaldía de la estratégica ciudad portuaria, en estos momentos hay negociaciones con Moscú para detener los ataques. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. La oficina del presidente Volodymyr Zelensky confirma que Rusia no respeta el alto el fuego pactado para abrir 2 corredores humanitarios en Mariupol y Volnovaya. La medida debía entrar en vigor a las 9 de la mañana hora Kiev. La dura ofensiva del Kremlin continúa en Ucrania. La escalada del conflicto en Ucrania supone una amenaza inmediata y cada vez más grave para las vidas y el bienestar de más de 7 millones de niños y niñas del país. Escuchamos en minutos la voz de algunos de ellos. El ataque ruso aumenta en violencia y las tropas rusas penetran más en Ucrania. Vladimir Putin no cede y prosigue la presión sobre Kiev. Allí esperan la entrada en cualquier momento del convoy de vehículos militares de las fuerzas invasoras. La evacuación de civiles en Mariupol fue postergada a raíz de múltiples violaciones rusas del alto el fuego. Así lo han confirmado el alcalde de la ciudad y la oficina del presidente Volodymyr Zelensky. Este sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró un alto el fuego temporal para habilitar 2 corredores humanitarios en Mariupol, puerto estratégico en el sureste de Ucrania, y Volnovaya, a unos 65 kilómetros de allí. Según anunció el gobierno ucraniano, estaba previsto evacuar a unas 200.000 personas. Tras la suspensión de la evacuación en Mariupol, la alcaldía aseguró que en estos momentos se están llevando a cabo negociaciones con Moscú para establecer un corredor humanitario seguro. Tras varios días de incesantes bombardeos contra la ciudad portuaria de Mariupol, Rusia anunció que dejará de disparar para permitir la huida de civiles. Sin embargo, el alcalde de la ciudad anunció que ha aplazado la evacuación de civiles porque Rusia incumple el alto el fuego que se había acordado para Mariupol y Volnovaya. Así lo confirmó también Zelensky. No son las únicas zonas devastadas por los bombardeos rusos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a la OTAN que establezca una zona de exclusión aérea para detener los ataques aéreos rusos como este en las afueras de Kiev. Pero la OTAN lo ha descartado. La alianza ha dicho que quiere evitar una guerra generalizada en Europa. Así lo anunció Estados Unidos. La única manera de implementar una zona de exclusión aérea es enviar aviones al espacio aéreo ucraniano para derribar aviones rusos. Y eso podría llevar a una guerra en Europa. El presidente Biden ha dicho claramente que no vamos a entrar en una guerra con Rusia. Mientras los combates entran en su 10º día, la situación en Ucrania es cada vez más preocupante. Las víctimas aumentan y más de 1 millón de personas han huido del país. Según informes, hay escasez de alimentos y agua en algunas ciudades y también en Kiev. Pero el presidente Zelensky insistió este viernes en que se mantendrá en su puesto. Cada 2 días corre el rumor de que he huido de Ucrania, de Kiev o de mi oficina. Como pueden ver, sigo aquí. En la ciudad ocupada de Melitopol, al sur, los soldados rusos reparten comida. Se dice que después de Yersón es la segunda ciudad de Ucrania que está bajo control de los invasores. Con las fuerzas rusas desplazándose por todo el país y la OTAN descartando una intervención, la población se prepara para una larga y amarga batalla. Y esa decisión de la OTAN de mantenerse militarmente al margen y no decretar una zona de exclusión aérea por el temor de un conflicto con Rusia en toda Europa fue duramente criticada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En un discurso anoche, Zelensky responsabilizó a Europa de los muertos que deje a partir de ahora el conflicto. Vamos a escucharlo. Hoy fue la cumbre de la OTAN, una cumbre débil, una cumbre confusa, una cumbre que muestra que no todo el mundo piensa que pelear por la libertad en Europa es el principal objetivo. ¿Y sobre qué estuvieron pensando en esa reunión? La gente que muera a partir de ahora también morirá por culpa de ustedes, por su debilidad, por su falta de unión.
Muchos siguen saliendo de Ucrania. La Agencia de la ONU para los Refugiados asegura que más de 1,2 millones de personas han huido de ese país hacia los países vecinos. Muchos de ellos son niños acompañados de sus madres, mientras que los hombres se quedan para defender su país. Los ayudantes de los países vecinos cuentan que los niños llegan completamente traumatizados por la violencia que les rodea. En muchos casos, los integrantes de las familias tienen que separarse de sus seres queridos. DW está en la frontera polaca con Ucrania. Unas 40.000 personas llegan aquí cada día. Un refugiado de Ucrania me dijo, la guerra es para los adultos, no para los niños. Los niños de Ucrania escapan de la guerra y terminan en esta estación de ferrocarril cerca de la frontera. Llevan consigo el trauma del desplazamiento y el miedo. Si no hubiera habido guerra, nuestras casas aún estarían en pie. Mi abuelo ahora duerme con una pistola. Creo que conseguiremos que las cosas mejoren en Ucrania. Ganaremos. No puedo decir nada. He esperado mucho tiempo. He llorado demasiado. No tengo nada que decir. Hemos pasado mucho tiempo en el tren y mucho tiempo de pie. Agradezco a Polonia por acoger a nuestros compatriotas. ¿Qué sientes ahora? Alegría. Alegría. A veces sonaban las sirenas por las noches y la gente se escondía en sótanos y búnkers. Mi padre está en Ucrania. Muchos de mis parientes también se quedaron. Tengo miedo de que mucha gente muera a causa de esta guerra. ¿Quién está preparado para hablar con sus hijos sobre la guerra? Estos padres también están conmocionados. De repente su país está envuelto en una guerra. El panorama es abrumador. Ahora centran su atención en sus hijos. Nosotros en Zaporozhye no tenemos que explicarles nada. Los niños de allí lo han visto todo con sus propios ojos. La situación allí es difícil. Lo sintieron muy cerca. Pasaron días escondidos en sótanos sin luz, agua o calefacción. Cuando nuestra región estaba bajo fuego intenso, cuando veíamos los tanques, los niños tenían miedo. Decían, mamá, tenemos miedo, ¿podemos irnos? Comprendían que había una guerra, pero no sabían por qué. ¿Por qué la gente se disparaba entre sí? No se lo explico, porque creo que son demasiado jóvenes. En general saben que hay una guerra, que hay explosiones y que alguien quiere quitarnos nuestra patria. La guerra en Ucrania lo está cambiando todo. Aquí, una nueva generación de refugiados europeos cargará con el trauma en sus nuevas vidas. La ACNUR habla de cifras récord de desplazados ucranianos a los países limítrofes con Ucrania, producida en más de una semana de conflicto. Vanessa Castro en la frontera de Polonia con Ucrania. Vanessa, ¿cuál es la situación allí donde te encuentras? ¿Cómo es el flujo de ciudadanos procedentes de Ucrania? Cuéntanos. Así es, Silvia, en estos momentos hay una mayor afluencia de refugiados procedentes de Ucrania, que no solamente son ucranianos, sino que también son extranjeros que vivían en ese país y que han tenido que huir sorpresivamente tras esta semana de guerra. En la noche de ayer presenciamos incluso que el refugio temporal que estaba habilitado de la estación de tren estaba tan lleno que los niños tuvieron que dormir en los pasillos. De esta manera cada día aumenta el flujo y se cree que la situación va a complicarse en los días siguientes. Seguramente. Bueno, Vanessa, como Polonia, varios países europeos han abierto sus puertas para todos aquellos que llegan de Ucrania. Sin embargo, hay denuncias de discriminación. Al parecer, el trato a ucranianos y ciudadanos de otros países no es el mismo. Allí en Polonia, ¿la acogida y el refugio está contando con privilegios?
Silvia, tenemos que hacer la diferenciación entre lo que pasó en la frontera ucraniana hace algunos días. Pudimos corroborar con el testimonio de un latinoamericano, un ecuatoriano exactamente, quien nos comentó que venía dentro del grupo de extranjeros y que efectivamente allí del lado ucraniano habían dos grupos, uno donde se le daba prioridad a madres y niños procedentes de Ucrania y el otro donde los extranjeros tenían que esperar durante varios días para poder atravesar hasta acá, hasta Polonia. El incidente específicamente se dio porque un grupo de refugiados no quería respetar la fila y la policía, hubo enfrentamientos entre la guardia y un grupo de refugiados de África y un grupo de refugiados también procedentes de los países árabes. Sin embargo, organizaciones como la ACNUR han llamado la atención a la no discriminación durante esta situación de guerra. Por otra parte, acá en Polonia la situación es diferente. Hay también discriminación, pero por parte específicamente de grupos racistas que se han aprovechado de la situación para atacar y empezar a amenazar a extranjeros. De hecho, hoy nos llegó un anuncio de un albergue en el que ya se están poniendo avisos para las personas que vienen de afuera de que por favor no salgan en horas de la noche por también posibles ataques que se puedan presentar de estos grupos racistas. Sin embargo, como lo venimos diciendo, la solidaridad es la clave aquí y lo hemos nosotros podido presenciar en estos días, también por parte de la policía y de la Guardia Fronteriza. Hablamos, por ejemplo, con el director de la Guardia Fronteriza en Polonia y nos asegura que la prioridad ahora es poder agilizar el paso para que estas personas puedan estar a salvo y proteger a sus familias. Qué bien, muchísimas gracias, Vanessa Castro, desde la frontera de Polonia con Ucrania. En el 10º día de esta guerra, el presidente ruso Vladimir Putin no cede sus posiciones y prosigue la presión sobre otras ciudades como Kharkov o Kiev. La capital ucraniana aguarda el posible avance del convoy de vehículos militares de las Fuerzas Armadas rusas detenido desde hace días por problemas logísticos. Con estas imágenes, el Ministerio de Defensa ruso avisó este sábado de la aproximación de sus tanques a Kiev. Ante el creciente temor a nuevos bombardeos, los trenes de la estación central de la capital se siguen abarrotando de mujeres y niños desesperados por escapar del horror de esta guerra. Quienes los despiden son hombres obligados por la ley marcial a quedarse para servir a su país. Un último abrazo antes de que ella se suba al tren. Él debe quedarse en Kiev para luchar. La guerra de Putin está destruyendo muchas familias en Ucrania. La gente en la estación de Kiev solo desea huir y alejarse de las tropas rusas que quieren tomar la capital ucraniana por la fuerza. Estoy muy preocupada por mis 3 hijos y quiero volver, pero ahora mismo tengo mucho miedo. La desesperación crece y también la cantidad de gente que quiere subir a un tren. Mujeres, niños y ancianos dejan la ciudad sabiendo que quizá nunca vuelvan a ver a sus maridos, padres e hijos. Este hombre acaba de dejar en el tren a su esposa y sus 2 hijos pequeños. Su hijo de 8 años le dio su ambulancia de juguete antes de partir. El deseo de irse con sus seres queridos es casi insoportable. He dicho que lucharemos hasta el final. Será más fácil luchar cuando estés a salvo. Aunque solo se prohíbe la salida del país a los hombres de entre 18 y 60 años, algunos adolescentes también deciden quedarse. Se unen a la defensa territorial. Los soldados reservistas llevan brazaletes amarillos y están presentes en todas las calles y los alrededores de Kiev. La mayoría carece de experiencia, pero su motivación por defender a su país es inmensa. Realmente terrible lo que se está viviendo en Ucrania. Hablamos ahora con Elisabetta Piqué en Bucarest. Hasta hace 2 días estuvo en Kiev cubriendo la invasión, pero tuvo que abandonar la ciudad a través de la frontera con Moldavia. Elisabetta, has dejado una ciudad militarizada que aguarda el posible avance del convoy de vehículos militares rusos. Se teme esa invasión total a la ciudad, una ofensiva total de Rusia contra la capital. ¿Cuán terrible es la situación en Kiev? Es cada vez más complicada, cada vez más difícil. Como decíamos, dejamos una ciudad totalmente militarizada, pero preparada para
este asalto que está tardando, como saben, hace días que se habla del inminente asalto de esta columna que se encuentra detenida al norte de Kiev, una columna enorme de blindados. Te diría que hay una guerra también psicológica en curso. Hoy se han abierto teóricamente estos corredores humanitarios, pero siguen los bombardeos al norte de la ciudad, al norte de la capital, te digo, Kiev. En Kiev se preparan para el asalto. He visto al dejar una ciudad con barricadas, con decenas no solo de militares, soldados ucranianos, pero también de las fuerzas de defensa nacional, es decir, civiles armados, todos estos hombres que justamente escuchábamos que no han podido dejar el país junto a sus familias, están dispuestos a luchar y a luchar hasta el final. Ahora sí, ¿va a realmente ocurrir este asalto a Kiev? Es una gran pregunta. Hay quienes también consideran que Kiev va a ser la carta de negociación de Putin para negociaciones finales. Se sabe que, y también lo que no se espera es que haya, en todo caso, un ataque devastador estilo Grozny o Dresde en Kiev, sino que esta sea la carta que juegue Putin en algún momento arrinconado para negociar con Zelensky, que ya se sabe, no quiere rendirse y no se va a rendir. Bueno, el Kremlin se ha encontrado con una resistencia dura y quizás por eso no ha logrado aún entrar a Kiev. ¿Qué tan preparadas están esas tropas ucranianas en caso de que Moscú redoble su fuerza militar? Todo el mundo sabe que la preparación, que la diferencia es enorme en cuanto a capacidad bélica. Es verdad que en los últimos días todos los países de la OTAN que no han querido intervenir en el terreno para evitar una conflagración de tipo mundial han enviado armas de todo tipo, armas modernas. Yo misma he visto al salir cómo están llegando en camiones militares, he visto también helicópteros, es decir, están llegando armamentos, pero bueno, es muy difícil de todos modos saber qué puede pasar en ese sentido, porque la fuerza militar es totalmente superior, la de Rusia, con respecto a Ucrania, más allá de esta ayuda militar que vemos que está enviando la OTAN, que por otro lado sigue siendo bastante cuestionado allí en Ucrania esta actitud de enviar armas pero no tropas, es decir, la gente desconcertada. ¿Nos ayudan o no nos ayudan? Claro. Bueno, esa gente, hablemos de esa gente que está allí en Kiev. Muchos han salido, pero todavía en la capital ucraniana quedan ciudadanos allí en medio de esta guerra. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho además que el gobierno ucraniano tiene a muchos como rehenes. ¿Qué sabes al respecto, Elisabetta? Creo que esta es también parte de la guerra que también se está dando a nivel informativo. Por supuesto, de ambos lados hay mucha propaganda política, entonces es posible verificar las palabras de Lavrov. Totalmente imposible, porque esto es justamente la otra parte de la guerra de información, la guerra de propaganda política, y sabemos, será quizás una frase trillada, pero lo primero que muere en una guerra, la primera víctima es la verdad, es decir, que todo lo que se dice de un lado o del otro hay que tomarlo con pinzas, y lamentablemente es muy difícil de verificar, incluso los números que se están manejando, no tanto de refugiados, que ahí está la ACNUR y otros organismos internacionales, sino el número de víctimas. Sabemos que tanto de un lado o del otro se están manejando números muy distintos, pero lo que sí se sabe es que estamos viendo unas imágenes de destrucción y de bombardeos contra objetivos civiles, sí. Y esto lo hemos visto con nuestros propios ojos. Terrible. Muchísimas gracias, Elisabetta Piqué. Gracias a ustedes. Lo ha dicho Elisabetta, en medio de esta guerra están los medios de comunicación, está la censura, y Rusia está llevando esa censura al extremo con el bloqueo de medios independientes rusos e internacionales como la BBC, Deutsche Welle y Bloomberg, e imponiendo penas de hasta 15 años de cárcel por publicar información que el Kremlin considere falsa sobre la invasión. Moscú también ha bloqueado Facebook y restringido el acceso a Twitter en todo el país, aludiendo que estas redes sociales estaban discriminando a los medios de comunicación rusos. A primera hora de este viernes, Microsoft también anunció que suspendía nuevas ventas y servicios en Rusia, una tecnológica más estadounidense que se une al boicot.
Su iPhone ya no se vende desde hace días, pero las aplicaciones de Apple y otros servicios siguen disponibles en Rusia. Al igual que otras empresas tecnológicas, Apple intenta aunar la presión occidental con las actuales reglas de juego de la información en Rusia. Las plataformas tecnológicas realizan en este momento un delicado equilibrio. Es importante que sigan operando en Rusia, ya que es una de las pocas herramientas de los activistas que no está controlada por los medios estatales. Es una de las pocas formas de intentar sacar información para contrarrestar lo que viene del gobierno, así que intentan ser útiles al país, pero sin ir demasiado lejos, para que Putin les permita seguir disponibles. Facebook perdió esa batalla el viernes. El gobierno también limitó Twitter. Otras aplicaciones intentan mantenerse. Spotify, por su parte, cerró sus oficinas en Rusia. Su servicio de streaming se mantiene. Las empresas tecnológicas encuentran otras formas de responder. Microsoft ha ayudado a prevenir ciberataques en Ucrania y países vecinos. Otras marcas se centran en la ayuda. Tuve una conversación con nuestro equipo ejecutivo durante el fin de semana y les hice una pregunta hipotética. Imagina que es la Segunda Guerra Mundial y Airbnb existe. ¿Cómo podríamos haber ayudado? ¿Qué hubiéramos hecho? Es solo un ejercicio hipotético, pero cuando haces un ejercicio así te das cuenta de que te arrepentirías de no haber hecho más si hubieras podido. Airbnb planea ofrecer alojamiento a 100.000 refugiados ucranianos. Para las tecnológicas, la línea entre negocios y geopolítica es más delicada que nunca. Y la espantada de empresas internacionales de Rusia no ha pasado desapercibida en el país, aunque los ciudadanos de a pie dicen estar más preocupados por las fuertes sanciones que afectan ya a las importaciones y al suministro. Cada día se siente más el aislamiento. A medida que el rublo se desploma, muchos comercios en Rusia cierran sus puertas. Los sistemas de pago Soma funcionan solo parcialmente, una situación que preocupa a los ciudadanos. Es un desastre, tanto económico como para nuestra salud mental. Las empresas volverán a Rusia. Los productos electrónicos ya cuestan un 30% más. Cada vez más empresas reaccionan a la guerra en Ucrania, como IKEA, que ha cerrado sus tiendas en Rusia y miles de empleados están perdiendo sus trabajos. La industria automovilística, con Porsche y Volkswagen a la cabeza, también ha parado la producción. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, asegura que Occidente quiere aislar a Rusia utilizando Ucrania como pretexto. Las sanciones, dice, son un impuesto a la libertad de su país. Mientras podamos comprar pan, una antigua expresión rusa que cobra más significado que nunca en esta panadería de Moscú. Tras el fin de la pandemia, sus dueños pensaron que volverían los turistas, pero no ha sido así y han de apretarse el cinturón. Solíamos usar harina italiana para nuestros croissants. Ahora estamos experimentando con productos de diferentes molinos rusos y de este modo ahorramos algo de dinero. Un contexto económico difícil de pronosticar para los analistas. Mientras no haya un alto el fuego o un acuerdo de paz, no es probable que las grandes empresas regresen a Rusia. Todo lo contrario, se espera que la lista de las que se van de Rusia siga en aumento. Y la invasión rusa a Ucrania ha dejado miles de historias como las de cientos de latinoamericanos que por distintas razones se encontraban en Ucrania cuando estalló este conflicto. Un grupo de 250 ecuatorianos llegó este viernes a Quito y otros 7 llegaron a bordo de un vuelo humanitario desde Rumanía a Ciudad de México, junto a 44 mexicanos y sus familiares. Ellos lograron huir, aunque hay muchos que siguen atrapados en el conflicto bélico. Aquí la historia. Una llegada muy esperada. La comunidad ecuatoriana es una de las más representativas de Latinoamérica en Ucrania. De ahí que decenas de personas se agolparan con emoción en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para reencontrarse con sus familiares.
El gobierno de Ecuador, junto a organismos internacionales, ha brindado asistencia y apoyo durante el conflicto bélico, después de que muchos de ellos llegaran a temer por sus vidas. Caminamos desde frontera de Ucrania a Hungría, nos demoramos 1 hora aproximadamente y de ahí nos tocó esperar 12 horas para poder cruzar frontera, haciendo cola, sin respuesta, sin ayuda y en bajas temperaturas. Fueron momentos muy difíciles. Mucha tensión, sí, la verdad tuvimos un viaje a otra ciudad en Ucrania y un caos total para subirse a un tren. No avanzamos, no pudimos subirnos a un tren, nos tocó pagar taxi a la frontera y el taxi no nos pudo dejar en la frontera, nos tocó caminar y gracias a Dios unos militares ucranianos nos ayudaron para tomar un tren y poder cruzar la frontera. La emoción por el reencuentro de estos estudiantes universitarios con sus familiares se mezcla con la incertidumbre sobre el futuro de sus estudios en Europa. Por su parte, México también recibió a varias decenas de compatriotas tras ser evacuados de Ucrania a través de Rumanía en un vuelo que tomó cerca de 24 horas. Las autoridades mexicanas negociaron con los gobiernos de Perú y Ecuador para trasladar a aquellas personas que no pudieron sumarse a los vuelos de repatriación de sus respectivos países. Es la felicidad extrema, es lo mejor que me pudo haber pasado, se los juro. En estos momentos de incertidumbre, en estos momentos terribles, ¿no?, que está pasando el mundo, esto es lo que vale. Esto. México y Ecuador han reiterado la condena de la ofensiva rusa contra Ucrania y se espera que en las próximas horas salgan otros vuelos humanitarios que devuelvan a sus ciudadanos de nuevo a sus casas. Personas de todo el mundo se han manifestado en apoyo de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió por video a la multitud de manifestantes congregada en grandes ciudades europeas, instándoles a seguir mostrando solidaridad. En Praga, la capital checa, decenas de miles de personas demostraron su indignación por la guerra. También en Tiflis, capital de Georgia, un país que mantiene una relación tensa con Rusia, la gente se volcó a las calles portando banderas ucranianas. Y este sábado estaba previsto que se reanuden las conversaciones entre los equipos de Moscú y Kiev, pero esto se dará solo si funcionan esos corredores humanitarios según fuentes ucranianas. Con esto llegamos al final de nuestro informativo. Sigan conectados aquí a DW Deutsche Welle. Hasta luego.